Las desapariciones misteriosas son uno de los temas más intrigantes y perturbadores en la historia de la humanidad. Desde la antigüedad, han existido casos de personas que han desaparecido sin dejar rastro, sin que nadie sepa qué les ha sucedido. La fascinación por estos casos ha llevado a la creación de teorías conspirativas y leyendas urbanas que a menudo tienen un toque sobrenatural. Esta serie se centrará en un iceberg de 5 niveles de desapariciones misteriosas, donde cada nivel contiene casos más perturbadores que el anterior. Los casos que se explorarán en la serie van desde desapariciones aparentemente sin explicación hasta teorías conspirativas y leyendas urbanas. Los niveles más bajos incluirán casos leves y moderados que son conocidos por muchas personas, pero que aún así tienen elementos intrigantes y desconcertantes. En los niveles superiores se presentarán casos más oscuros y escalofriantes que pueden no ser conocidos por el público en general. Así que empecemos con el iceberg. Nivel 1. La desaparición de Madeleine McCann. La desaparición de Madeleine McCann es uno de los casos más conocidos de desapariciones misteriosas en la última década. Madeleine McCann era una niña británica de 3 años que desapareció en 2007 mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Praia da Luz, Portugal. Los padres de Madeleine la dejaron durmiendo en el apartamento mientras ellos cenaban en un restaurante cercano. Al volver, descubrieron que Madeleine había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, se ha llevado a cabo una de las mayores operaciones de búsqueda en la historia. Sin embargo, a día de hoy el caso sigue sin resolverse y continúa siendo objeto de gran atención mediática y de la opinión pública. La desaparición de Ben Needham. La desaparición de Ben Needham es otro caso muy conocido de desapariciones misteriosas. Ben era un niño británico de 21 meses que desapareció en 1991 mientras se encontraba de vacaciones con su familia en la isla griega de Kos. Ben se encontraba jugando en el jardín de una casa cercana cuando su abuela lo perdió de vista por unos minutos. Al volver, descubrió que Ben había desaparecido sin dejar rastro. A pesar de que se ha llevado a cabo una intensa búsqueda, incluyendo excavaciones en la isla, el caso sigue sin resolverse y ha generado numerosas teorías y especulaciones. La desaparición de Beverly Parks. Beverly era una niña estadounidense de 10 años que desapareció en 1951 mientras caminaba hacia su casa después de la escuela en la ciudad de Hamilton, Ohio. La policía y la comunidad llevaron a cabo una intensa búsqueda pero no lograron encontrarla. A pesar de que se han llevado a cabo investigaciones, el caso sigue siendo objeto de especulaciones y teorías sobre quién podría haber sido el responsable de su desaparición y muerte. La desaparición de Rui Pedro Teixeira Mendonça. Es un caso de desaparición misteriosa que ocurrió en Portugal en el año 1998. Rui Pedro era un niño de 11 años que desapareció después de salir de su casa en la ciudad de Lousada para ir a la casa de un amigo. Se cree que fue secuestrado y posiblemente víctima de tráfico de personas. A pesar de los esfuerzos de la policía y de la comunidad para encontrarlo, Rui Pedro nunca fue encontrado y su caso sigue siendo uno de los más impactantes y sin resolver de la historia de Portugal. La desaparición de Rui Pedro ha inspirado una gran cantidad de esfuerzos por parte de organizaciones y activistas que buscan prevenir y combatir el tráfico de personas. La desaparición de Kieron Horman. Ocurrió en 2010 en Portland, Oregon. Kieron era un niño de 7 años que desapareció después de ser visto por última vez en su escuela primaria. La policía y la comunidad llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva, pero no se encontraron pistas sobre su paradero. El caso se ha convertido en uno de los más destacados y más controvertidos en la historia reciente de Estados Unidos. La madre de Kieron ha hecho campañas en su búsqueda y ha mantenido la esperanza de encontrar a su hijo vivo. A pesar de los esfuerzos continuos de la policía y de la comunidad para encontrar a Kieron, su paradero sigue siendo desconocido. La desaparición de Susan Powell. Susan era una mujer casada y madre de 2 hijos que desapareció después de que su esposo, Josh Powell, la llevó a una excursión de camping en el medio de la noche. Josh fue el principal sospechoso en su desaparición y posteriormente se suicidó junto con sus 2 hijos en un incendio en su casa en 2012. A pesar de los esfuerzos de la policía y de la familia de Susan para encontrarla, su paradero sigue siendo desconocido. El caso ha sido muy controvertido debido a las acciones de Josh Powell y la negativa de su familia de cooperar con la policía en la búsqueda de Susan. La desaparición de Morgan Nick. Morgan Nick era una niña de 6 años que desapareció en 1995 mientras jugaba cerca de su casa en Arkansas. A pesar de los esfuerzos de la policía y la comunidad, nunca se encontró rastro de ella. Un testigo vio a un hombre llevándose a una niña que coincidía con su descripción, pero nunca se identificó al sospechoso. Su paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. La desaparición de Tara Calico.
Tara Calico era una joven de 19 años que desapareció mientras hacía bicicleta en un camino cerca de su casa en Nuevo México en 1988. Meses después de su desaparición, una foto perturbadora apareció en una tienda de conveniencia que supuestamente mostraba a Tara y a otro joven amordazados y atados en una camioneta. A pesar de los esfuerzos de la policía y la comunidad, nunca se encontró a Tara ni se identificó a las personas en la foto. Su paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. La desaparición de Natalie Holloway. Natalie Holloway era una estudiante estadounidense de 18 años que desapareció durante un viaje de graduación en Aruba en 2005. Después de una noche de fiesta en un club nocturno, Natalie fue vista por última vez en un automóvil con 3 hombres locales, uno de los cuales era el principal sospechoso en su desaparición. A pesar de los esfuerzos internacionales para encontrarla, incluida la participación del FBI, nunca se encontró el cuerpo de Natalie ni se presentaron cargos en su contra. La desaparición de Natalie ha sido objeto de una gran atención de los medios y ha llevado a cambios en las políticas de viajes de los estudiantes en los Estados Unidos. La desaparición de Christine Smart. Christine Smart era una estudiante universitaria de 19 años que desapareció en mayo de 1996 mientras asistía a la Universidad Estatal de California en San Luis Obispo. Después de asistir a una fiesta fuera del campus, fue vista por última vez caminando de regreso a su dormitorio con un compañero de clase, quien se convirtió en el principal sospechoso en su desaparición. A pesar de las búsquedas extensas y la atención de los medios, Christine nunca fue encontrada y se presume muerta. A lo largo de los años, se han presentado varias teorías sobre lo que le sucedió a Christine, pero el caso sigue sin resolverse. En 2020, se produjo un avance significativo en el caso cuando se presentaron cargos contra el sospechoso, pero aún no se ha encontrado el cuerpo de Christine. Nivel 2. La desaparición de Johnny Gosch. La desaparición de Johnny Gosch es un caso muy conocido en los Estados Unidos, ocurrido en 1982. Johnny era un niño de 12 años que entregaba periódicos en su vecindario cuando desapareció sin dejar rastro. Su madre reportó su desaparición a la policía, pero en aquel entonces no se había establecido un protocolo de búsqueda de niños desaparecidos y se consideraba que Johnny se había escapado de su casa. Años después, su madre comenzó a recibir fotografías anónimas de Johnny en las que parecía estar atado y amordazado, junto con una carta en la que se detallaba su supuesta captura y venta como parte de una red de tráfico infantil. La autenticidad de las fotografías nunca ha sido confirmada, pero muchos creen que Johnny pudo haber sido víctima de una red de tráfico infantil. El caso sigue sin resolverse y Johnny nunca ha sido encontrado. La desaparición de Ashley Degree. Ashley Degree era una niña de 9 años de Carolina del Norte que desapareció en la madrugada del 14 de febrero de 2000. Se despertó en medio de la noche y empacó algunas de sus pertenencias antes de salir de su casa en medio de una tormenta. Una hora después, un conductor de camiones informó haber visto a una niña caminando sola por la carretera. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda y las investigaciones, nunca se ha encontrado a Ashley ni se ha descubierto ninguna pista concreta sobre su desaparición. La desaparición de Amy Bradley. La desaparición de Amy Bradley ocurrió el 24 de marzo de 1998, mientras estaba en un crucero por el Caribe con su familia. Después de una noche de fiesta, Amy fue vista por última vez en la cubierta del barco por su hermano. Al día siguiente, su familia la buscó por todo el barco, pero no la encontraron. Se cree que Amy pudo haber sido secuestrada y obligada a trabajar en la industria del comercio sexual. A pesar de varias pistas y avistamientos no confirmados, su paradero sigue siendo desconocido y su caso sigue siendo uno de los misterios sin resolver más notorios en la historia de los cruceros. La desaparición de Lisa Irwin. En octubre de 2011, Lisa Irwin, una niña de 10 meses, desapareció de su casa en Kansas City, Missouri, mientras su madre dormía. La madre afirmó que había comprobado a Lisa a las 10:30 p.m. y cuando el padre llegó a casa alrededor de las 4 a.m., la niña había desaparecido. La policía realizó búsquedas exhaustivas y entrevistó a numerosos sospechosos, pero aún no ha habido pistas significativas sobre el paradero de Lisa. A pesar de una recompensa de $100,000 y la cobertura mediática, su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver. La desaparición de Jennifer Kesse. La desaparición de Jennifer Kesse es un caso de persona desaparecida que ocurrió en enero de 2006 en Orlando, Florida. Jennifer, de 24 años de edad, desapareció de su apartamento en el complejo de apartamentos Mosaic en Orlando, donde vivía sola. Su coche fue encontrado a unas pocas manzanas del apartamento en un estacionamiento. La investigación encontró muy poca evidencia y el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy.
La desaparición de Leah Roberts. La desaparición de Leah Roberts ocurrió en 2000 en Carolina del Norte. Roberts, una estudiante universitaria, salió en un viaje por carretera y fue vista por última vez en una gasolinera. Su automóvil fue encontrado abandonado unos días después en una zona boscosa. A pesar de la búsqueda masiva y la investigación, nunca se encontraron pistas sobre su paradero. La extraña serie de pistas que dejó detrás de ella y la falta de respuestas han llevado a especulaciones sobre lo que le pudo haber pasado. La desaparición de Brianne Maitland. En Vermont, Estados Unidos, en el año 2004, Brianne, de 17 años en ese momento, trabajaba en un restaurante y fue vista por última vez saliendo de su trabajo en la madrugada del 20 de marzo de 2004. Su automóvil fue encontrado abandonado en una casa abandonada cerca del lugar de trabajo. A pesar de la búsqueda de la policía y la comunidad, Brianne sigue desaparecida y su caso sigue sin resolverse. La desaparición de Lawrence Paire. Lawrence Paire era una estudiante de la Universidad de Indiana que desapareció en la madrugada del 3 de junio de 2011, después de salir de un bar con un grupo de amigos en Bloomington, Indiana. Fue vista por última vez caminando sola hacia su departamento. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda y la cobertura mediática, nunca se encontró a Lauren y su desaparición sigue siendo un misterio. La desaparición de Maura Murray. Maura Murray es una estudiante universitaria de 21 años que desapareció en febrero de 2004 después de un accidente automovilístico en la carretera de New Hampshire. Después de chocar su auto, un testigo vio a Murray en la escena del accidente y ofreció ayuda, pero ella lo rechazó y huyó antes de que llegara la policía. Cuando las autoridades llegaron al lugar del accidente, no encontraron a Murray y la búsqueda posterior no dio resultados. La desaparición de Murray ha sido objeto de especulaciones y teorías conspirativas, pero aún no se ha resuelto. La desaparición de Brandon Lawson. La desaparición de Brandon Lawson es un caso que tuvo lugar en Texas en 2013. Brandon, de 26 años, desapareció después de salir de su casa en medio de la noche después de una discusión con su novia. Llamó a su hermano y dijo que había chocado su camioneta en una zona rural y necesitaba ayuda, pero cuando su hermano llegó al lugar, Brandon no estaba allí. La llamada se cortó en medio de una discusión entre Brandon y un desconocido que se acercaba a él. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de él y su paradero sigue siendo desconocido. Nivel 3. La desaparición de Susie Lamplugh. El 28 de julio de 1986, la agente inmobiliaria Susie Lamplugh desapareció después de asistir a una cita con un supuesto cliente en una propiedad en el oeste de Londres. Nunca regresó a su oficina y fue declarada oficialmente muerta en 1994, aunque su cuerpo nunca ha sido encontrado. Aunque se han realizado numerosas investigaciones y se han presentado varios sospechosos a lo largo de los años, el caso de Susie Lamplugh sigue siendo un misterio sin resolver. La desaparición de Pali Klaas. La desaparición de Pali Klaas ocurrió el 1 de octubre de 1993 en Petaluma, California. Pali, de 12 años, fue secuestrada de su casa mientras estaba en una pijamada con dos amigas. El secuestrador, identificado como Richard Allen Davis, se llevó a Pali a punta de pistola y la mantuvo cautiva durante 2 días antes de estrangularla. Davis fue arrestado y condenado por el secuestro y asesinato de Pali y actualmente cumple cadena perpetua en prisión. El caso de Pali Klaas se convirtió en uno de los más destacados en la historia de los Estados Unidos y llevó a la creación de la Ley de 3 delitos graves de California, que impone una sentencia de cadena perpetua a aquellos condenados por 3 delitos graves. La desaparición de Ethan Paz. La desaparición de Ethan Paz ocurrió en 1979 en Nueva York. Él tenía 6 años cuando desapareció camino a la escuela, lo que llevó a una intensa búsqueda en todo el país. Fue uno de los primeros niños en aparecer en las cajas de leche como parte del programa de niños desaparecidos en los Estados Unidos. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda y de las investigaciones policiales, Ethan nunca fue encontrado y su desaparición sigue siendo uno de los casos más famosos y trágicos de los niños desaparecidos en los Estados Unidos. En 2017, el hombre acusado de su secuestro y asesinato fue condenado, convirtiéndose en uno de los casos de personas desaparecidas más antiguos en ser resueltos en los Estados Unidos.